¿Es importante? Dices, hablemos de crianza. Espérate, antes de eso, hay que dar un dato importante que nos mandó Alejandro. Hace unos años, cuando solo teníamos gallina para obtener huevos para casa, es difícil precisar la vida mediana, pero una gallina solamente ponedora puede oscilar entre 7 y 10 años. Si no damos la buena idea de eso. Si no nos pasa Profe como Clarindi, Masha. ¿cómo estás? Hablemos de crianza. Hablemos de crianza. Una cosa es tú criar con lo que te enseñaron, con lo que tú has ido aprendiendo, y otra cosa es tú criar para la perfección. O con las humildes opiniones. Exacto, o para quedar bien. Y sobre todo con las humildes opiniones de mucha gente que yo estoy muy segura que lo hacen por querer ayudar. Con la mejor intención. Con la mejor de las intenciones. No, y muchas veces quizá con todo lo que traen en su mochila, de cómo lo hacían sus abuelas, de cómo lo hacían los vecinos, de cómo lo hacían en su época, sin tomar en cuenta quizá que vivimos en una sociedad totalmente diferente en este momento. Y por ejemplo, ¿Qué estamos criando? ¿Para quién estamos criando? ¿Cuáles son los desafíos de esa crianza, Clarindi? Mira, yo pienso que ahora mismo el gran desafío de la crianza es... Hay una frase que yo escucho demasiado en mi día a día, y es: yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y el yo darle a mis hijos lo que yo no tuve, y eso tú lo sumas al hecho de que todos los padres ahora tienen trabajos que los está criando una pantalla, que por los retos económicos que tenemos ahora mismo en la sociedad, pues a veces criamos con culpa. Digamos que nos rige la culpa. Yo no hablo de la generalidad, porque evidentemente no cabe. No, y no solamente eso, sino que hay formas de crianza como tantas familias existen. Claro. Incluso hay formas de criar diferentes a un hijo que a otro. No tiene nada que ver necesariamente con cómo esté criando a un hijo en el tiempo que tú vayas a criar a otro, porque también depende de tus circunstancias. Entonces yo creo que los retos... Hay unos horarios, o sea, sí, claro. no es lo mismo criar cuando se toma la determinación que se tomaba antes de yo trabajo, tú quédate en la casa y cuida a los muchachos. Yo lo decía, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos hay padres que toman la decisión, o sea, llevar un niño a un cuido, a un daycare, nos cuesta tanto, y tú produces tanto. Entonces nos resulta más beneficioso que mi hijo se críe contigo. Claro, porque en Estados Unidos la educación pública no es sino hasta los 5, creo. 5 o 6. 5 o 7. 5 o 6 años. 6. Ahora mismo no recuerdo, pero creo que hasta depende de los estados. Es a los 5, porque ellos regularmente empiezan como preprimario. Ahí es que... O pre-K. Pre-kinder. Bueno, serían kinder allá. Exacto. Pero sería más o menos 5 o 6 años, dependiendo del estado. Entonces hay una realidad, o sea, eso que tú decías, esto está muy vinculado y muy relacionado con la realidad de cada quien. Totalmente. La realidad de cada familia es una realidad completamente diferente. Perdona, entonces aquí, bueno, tú tienes una madre que trabaja un 8 a 5, tú tienes un papá que trabaja un 8 a 5, entonces tú quisieras dedicarle ese tiempo a tus hijos, pero no llegan a cumplir la cuota económica. No, y no solamente eso era lo que iba a decir. O sea, la realidad es que el sistema quiere que tú te reproduzcas, que tú tengas familia, que tú formes familia, que tú tengas hijos, pero las oportunidades que te da y el entorno es sumamente agresivo para que tú puedas hacer un buen trabajo de crianza. Y es un reto mayor ahora mismo. Claro, no solamente eso, sino que hay un común denominador actual, que es, digamos que por las circunstancias de vida actualmente, y es el tema de las pantallas. Que, dicho sea de paso, estuve leyendo en un artículo que en los niños menores de 3 años se ha evidenciado que hay un retardo sobre todo en el desarrollo del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje, pero además el uso de pantallas se ha asociado
o más bien se ha comparado con el uso de cocaína. Wow. Es tan adictivo como el uso de cocaína. O sea, estamos hablando con palabras mayores. Sin los celulares, haciendo los movimientos de las pantallas. Claro. Y desesperado como si tuvieran un síndrome de abstinencia por pantalla. Sí. Entonces, de hecho, hay algo en la pantalla que es el tema de la recompensa inmediata. Cada vez sabemos esperar menos. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes te decían, ay, yo quiero ver tal cosa. Sí, pero tienes que esperar a mañana. O sea, hay algo que es el tiempo. Bueno, y ¿verdad? todo estaba hasta regulado con horarios. O sea, por ejemplo, hasta tú el acceso a ver los muñequitos, los matinés, que eran públicos antes de que era después el cable, era en un horario de las 4 o a las 5 de la tarde. Y sí o sí, tú podías hacer lo que tú quisieras. Y esa era la hora, porque esa era la hora que lo tenían los canales de televisión. Ahora mismo, un niño dice yo quiero y el niño tiene automáticamente. Entonces, eso se va a la crianza. O sea, lo vemos en la pantalla, lo vemos en el yo quiero ver unos muñequitos, en algo tan sencillo como yo quiero un jugo, yo quiero un helado, yo quiero algo en lo inmediato. Por eso llévalo a la vida diaria. Sí. En el yo quiero y en el momento que no lo tengo, como yo estoy acostumbrada al que el que yo quiero y el yo tengo, o sea, de manera inmediata. Cuando no lo tengo de manera inmediata, la reacción es hacer una pataleta. Y es natural que suceda, porque estoy acostumbrado a algo que cuando me dicen espera, yo no sé lo que es eso. Una pregunta, Clarindy, porque mira, yo veo que ahora mismo en estas generaciones se dan varias cosas con los temas de crianza. Veo papás mucho más cansados justamente por lo agresivo del entorno, el tráfico, el tener que producir dinero, están saturados, pero también veo papás que están compitiendo mucho y jugando al rol de mi hijo hace esto y el tuyo no. Sí, claro. Y va a estas clases y el tuyo no. Exactamente. Sí, claro, y me pasa también, algo que observo mucho es que hay una nueva generación que desestima mucho el consejo de la trayectoria y del conocimiento de los abuelos, por ejemplo. Claro. O sea, no se apoyan en los abuelos y se les olvida, porque lo he conversado con amigos, por ejemplo, le digo, mira, no desautorices lo que tu mamá te está diciendo, porque tu mamá lleva 7 que crió, entonces algo bien hizo que tú estás vivo y pero grande. Tú habías dicho, Clarindy, que, y esa es una frase muy recurrente, yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. ¿Qué fue lo que tú no tuviste? Es que se parte de ahí. Pero, atención. Pero además de eso, se te olvida darle lo que tú sí tuviste. ¿Tiempo? Pero no solamente tiempo, sino calidad de tiempo. Experiencias. Yo digo que lo más importante no es lo que tú me regalas, sino cómo tú me haces sentir. Porque cuando tú... Sí. Acuérdate de las cosas de cuando tú eras pequeña. Lo que tú te acuerdas, cómo te hicieron sentir en un momento determinado, porque tú lo que recuerdas son las emociones, son las sensaciones. Tú no recuerdas la casa de muñeca porque la casa de muñeca era grande, bonita y costosa. Tú recuerdas la casa de muñeca por lo que implicó para ti. Lo que representó para ti. Emocionalmente, ¿qué representó esa casa de muñeca para ti? O esa pelota, o cualquier cosa. Yo, por ejemplo, hace días hablaba de lo importante que para mí era ese ritual de ponerle la hierbita a los reyes debajo del árbol. ¿Era por los regalos? No, era por el ritual, por lo que implicaba salir. ¿Qué comieron? ¿A qué hora llego? Me tengo que acostar temprano, voy a ver las huellas, voy a hacer tal cosa. O sea. Entonces, ese tipo de experiencias se te olvida a veces dársela. Hay una cosa, Clarindy, la ocupación del tiempo de estos niños, porque yo los estoy preparando para un futuro, pero ¿qué es preparar a un hijo para el futuro, Clarindy? Desde mi punto de vista, que sea un niño funcional, un ser humano, un adulto responsable y funcional, y tiene todo que ver con el ser, no con el hacer o el tener, sino con el ser. ¿Cómo va a ser ese niño? ¿Qué herramienta tú le das? ¿Qué herramienta tú le das para sobrevivir? ¿Qué tan alfabetizado emocionalmente tú tienes un niño en la vida? Y que tanto se alfabetiza emocionalmente. Mira, por supuesto, ¿cómo se regula emocionalmente? ¿Qué tanto se alfabetiza emocionalmente? ¿Y qué es alfabetizar emocionalmente? En ese sentido, mira, yo que estuve en un open house la semana pasada, hay colegios, y me encanta, que ahora mismo esa alfabetización emocional se está
se está metiendo dentro de la currícula escolar. Pero Sí. ¿qué es alfabetizar emocional? Perdón, que Clarindy, como experta, ¿qué es la alfabetización emocional? Mira, tiene mucho que ver con, primero que todo, el reconocimiento de emociones, porque no siempre tú sabes reconocer cuál es esa emoción que sientes. Segundo, gestionarla, porque no es taparlas, es gestionarlas. Es, si tú estás enojado, darte el permiso de estar enojado, pero saber cómo tú te vas a regular. No puede ser que para tú regularte emocionalmente tú dependas de algo más. Cómo tú como ser humano te regulas. Entonces, además de eso, ¿qué hago cuando estoy sintiendo una emoción u otra? Sin tú juzgar tus emociones. Todas las emociones son válidas porque todas tienen algo que decirte. Ahora, ¿cómo tú las vas a gestionar y qué cosas tú haces cuando te sientes de una manera u otra? Yo no recuerdo cuando en el colegio a mí me enseñaron a hablar, ni me hablaban de emociones tampoco. Absolutamente. Por ejemplo, ahora hay programas que te hablan precisamente de las emociones, que te enseñan a trabajar en equipo. Hay colegios que le están enseñando a los niños y que están enseñando a los niños a meditar, por ejemplo. Sí. Que dan mindfulness, o sea, de hecho, la interesantes. maestría que yo hice fue en mindfulness para niños de 0 a 6 años. ¡Ay, qué hermoso! Es una belleza eso. Sí, aquí hay colegios que forma ¡Qué parte. hermoso! Es una belleza. Y de cómo tú traes los niños de fuera del patio. Y para regularlos, muchas veces lo que hacen es que los acuestan a dormir. Un niño no necesariamente necesita una siesta, otros sí, otros no. Pero parte mucho de ese respeto a esa etapa. Entonces, ¿cómo tú puedes bajar un poco lo de la rapidez del momento? Bueno, tú puedes meditar, tú puedes respirar, tú puedes tomar agua. Hay muchas cosas que se pueden hacer y eso también, eso es parte de la inteligencia emocional. Ahora, y eso es una pregunta como terapeuta. La asertividad de cómo los niños, perdón que te interrumpa, de cómo un niño se maneja con otro niño a nivel de asertividad, cómo comunica las cosas. No es lo que tú dices, sino cómo tú lo dices. Y bueno, a ti no te lo tengo que decir. Pero eso forma parte del lenguaje emocional, de la alfabetización emocional. Se me fue, que era lo que te iba a preguntar. Que yo como terapeuta. No, se me fue. Okay. Hablemos un poco de ese tiempo libre. Y ya me acordé. Tú como terapeuta, en tu práctica, trabajando con niños, ¿quién está criando? ¿Está criando la historia de ese papá o de esa mamá herido, lastimado con todas esas cicatrices, o está criando un papá y una mamá que se alfabetizó emocionalmente? En la gran mayoría de los casos, no puedo decir que todos, pero en la gran mayoría de los casos está criando el niño interno herido, está criando el ego, y el que menos cría es el adulto. Pero en la gran mayoría de los casos, el adulto amoroso. Wow. El adulto en la amoroso. gran mayoría de los casos está criando el niño interno herido y el ego. Eso es lo que está criando ahora mismo. Porque yo estoy criando desde mis recuerdos. Estoy criando desde mi experiencia. Yo siempre he dicho que debería ser un plan nacional que para tú poder tener hijos, tú debes pasar por un proceso terapéutico. Sí, tú debería. Sí, tú lo has dicho. Debería. Que debía ser. Debería ser así. Totalmente de acuerdo. O sea, Totalmente pan, huevo, leche, arroz, terapia. Canasta básica familiar. Wow, qué buena está esa. Ya, no digas más. Mi amor, ya volvemos.